En los videos anteriores de los apartados del capítulo 2 estuvimos viendo los conceptos de genotipo, fenotipo, ambiente y la relación entre el fenotipo y las proteínas. Lo que vamos a ver en este video, que tiene que ver con el apartado 3, es cómo justamente vamos a empezar a ver cómo justamente la información genética que constituye el genotipo y que está almacenada en la macromolécula de ADN, cómo esa información genética, después de una serie de procesos, va a terminar permitiendo producir proteínas, ¿sí? O sea que lo que vamos a empezar a ver es cómo se establece esta relación entre genotipo y fenotipo, siempre regulado, y no nos olvidemos, e intervenido por el ambiente. ¿Está bien? En particular, el genotipo o la información genética está almacenada en la macromolécula de ADN. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema propiedades emergentes? Justamente la capacidad de guardar información genética es una propiedad emergente del ADN como macromolécula. Entonces, para entender un poco mejor eso, lo que tenemos que hacer es entender y ver un poco mejor la composición y la organización, es decir, la estructura del ADN. De eso trata este video. El ADN con la información genética, vamos a ver, esto ya es tema del video que viene, pero se los adelanto, vamos a ver que esa información genética, como ya vimos, va a tener que ser leída, va a tener que ser interpretada, y eso va a ocurrir mediante dos procesos. En un proceso que es el de transcripción, la información genética se va a copiar a ARN, y en otro proceso que es el de traducción se va a producir proteínas, ¿sí? O sea que fíjense cómo finalmente la relación genotipo-fenotipo queda conectada mediante el paso de la información genética del ADN vía transcripción y traducción a las proteínas, ¿sí? Vamos a empezar a entender esto viendo justamente la estructura del ADN. El ADN es un ácido nucleico y si lo ubicamos en nivel de organización es también un polímero. Es decir, tiene un nivel de organización macromolecular, similar a las proteínas. Si es un polímero, ya sabemos, por lo que vimos en el video de proteínas, tiene que haber monómeros, ¿sí? Los polímeros están formados por monómeros que están unidos de forma covalente. En el caso de los ácidos nucleicos, que son dos, el ADN y el ARN, los monómeros son los nucleótidos. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas similitudes entre lo que veníamos viendo de proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Vamos a aprovecharlas. Tanto las proteínas como los ácidos nucleicos son polímeros lineales, ¿sí? Es decir, que sus unidades se van uniendo una con otra y van formando una especie de cadena. En el caso de las proteínas, esos monómeros son aminoácidos. Y en el caso que nos interesa hoy de los ácidos nucleicos, los monómeros son los nucleótidos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las proteínas y vamos a empezar por comprender cómo está hecho cada nucleótido, para después ver cómo esos nucleótidos se unen entre sí y cómo se forma el ADN, ¿sí? La macromolécula. Aclaramos que los monómeros, los nucleótidos, justamente tienen un nivel de organización molecular. ¿Está bien? Entonces, al unirse muchas moléculas entre sí, en este caso los nucleótidos, se va a formar un polímero que va a ser el ácido nucleico. Bien, ustedes saben que cuando mostramos moléculas estamos en realidad mostrando representaciones, ¿sí? No estamos mostrando la molécula real. Y hay muchas formas de representar moléculas, depende en lo que uno quiera hacer más foco o hincapié.
Acá ustedes tienen en esta imagen, que es parte del material bibliográfico, ustedes tienen dos representaciones de nucleótidos. En la de arriba, ¿sí? En la representación esta que ustedes tienen arriba, hay un mayor detalle en cuanto a la composición. Ustedes pueden ver que los nucleótidos tienen oxígeno, carbono, algunos carbonos están escritos, otros carbonos, ¿sí? Están en estos vértices, es una forma de representarlo, ¿sí? O sea que en cada uno de estos vértices que no dice qué elemento químico hay, es porque hay un carbono. Hay fósforo, hay oxígeno, hay nitrógeno. ¿Está bien? Parte de esos elementos que vimos que eran tan abundantes en los seres vivos. Entonces decíamos, en la imagen de arriba hay más detalle del tipo de uniones. Por ejemplo, podemos ver que los grupos fosfatos tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Podemos ver justamente que las bases nitrogenadas tienen un alto contenido en nitrógeno. ¿Está bien? En la representación que está abajo es una representación mucho más simple, que únicamente lo que hace es destacar qué tipo de compuesto es el que forma, o los que forman, mejor dicho, unidos un nucleótido, ¿sí? En un nucleótido siempre vamos a tener una base nitrogenada, que se llama así porque justamente tiene mucho nitrógeno y porque tiene un comportamiento básico. ¿Se acuerdan que básico significa que son compuestos que tienden a captar protones, ¿no? Lo contrario de ácido. Esa base está unida a un azúcar por una unión covalente. Este azúcar puede ser de dos tipos. En el caso del ADN, justamente, que es el ácido desoxirribonucleico, este azúcar se llama desoxirribosa, ¿sí? Y unido a ese azúcar vamos a tener grupos fosfato. Los grupos fosfato, que justamente están formados por fósforo y oxígeno, tienen carga eléctrica negativa y en los nucleótidos podemos encontrar diferente cantidad de fosfatos, ¿sí? Puede haber un fosfato, dos o tres fosfatos, ¿está bien? Hasta tres, no más de tres. Es importante que entiendan esto porque justamente en la unión entre los grupos fosfato de los nucleótidos, esas uniones son muy importantes porque son uniones, por un lado, que tienen una alta cantidad de energía y por otro lado son uniones con cierta inestabilidad. Entonces, esas dos condiciones hacen que sean uniones que cuando se forman, cuando se unen dos fosfatos entre sí, en la unión entre esos fosfatos queda reservada energía. Pero como esa unión tiene cierta inestabilidad, si esa unión se rompe, esa energía se libera, ¿sí? Entonces, los nucleótidos son un tipo de molécula bastante particular. Las vamos a volver a ver cuando veamos el metabolismo, ¿sí? Porque son moléculas que a veces también sirven como intermediarias de energía, ¿sí? Son moléculas que captan energía, la retienen, pero cuando rompen estas uniones entre los fosfatos las vuelven a liberar, ¿sí? Esta posibilidad de captar y liberar energía las hace muy particulares, ¿sí? Entonces, en el nucleótido tenemos la base nitrogenada, que ahí vamos a ver que puede haber variantes de tipos de bases nitrogenadas. Después vamos a tener el azúcar, que dijimos que en el caso del ADN es desoxirribosa, y vamos a tener los grupos fosfato, que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Entonces, por ejemplo, este nucleótido en particular, tiene ese nombre que ustedes tienen ahí arriba, DATP, que es fácil porque el nombre está armado en base a las características del nucleótido, ¿sí? La D viene por desoxirribosa.
La A viene porque tiene la base adenina. Y la T y la P por trifosfato. ¿Sí? O sea que el nombre va a estar construido a partir de qué base tiene, qué azúcar tiene y cuántos fosfatos tiene. Decíamos que puede haber diferentes bases. En particular, en el ADN puede haber 4 tipos de bases. Adenina, la que estaba recién, guanina, timina y citosina. Si bien en este curso nosotros no queremos hacer demasiado hincapié en las fórmulas químicas, ni ustedes tienen que aprenderse fórmulas químicas, si ustedes comparan las estructuras de estas 4 bases, lo primero que van a encontrar es que las 4 tienen mucho nitrógeno, ¿sí? Las 4 tienen mucho nitrógeno. Hay 2 que son la adenina y la guanina, que son un poco más grandes. Fíjense que tienen 2 ciclos, ¿sí? Tienen más átomos. Si uno los cuenta, tienen más átomos en su estructura. Y a esas se las suele conocer como purinas. Y después hay otras 2 bases que son más pequeñas, que tienen un solo ciclo, que son las pirimidinas. Esto del tamaño y de si es purina o pirimidina, por ahora no nos dice nada, pero van a ver en un par de diapositivas más adelante que tiene su importancia, ¿sí? Como los 4 nombres empiezan con iniciales diferentes, vamos a abreviar la adenina con A, guanina con G, timina con T y citosina con C, ¿sí? A partir de ahora. Entonces, hay básicamente 4 tipos de nucleótidos de ADN, porque el azúcar tiene que ser el mismo, desoxirribosa, para que sea ácido desoxirribonucleico. La que puede cambiar es la base. Puede ser adenina y el nucleótido será este, puede ser guanina y el nucleótido será este, citosina y timina. O sea que hay 4 tipos de nucleótidos de ADN. ¿Sí? Nada más. Bien. Ya conociendo lo que son los nucleótidos y qué variedad tenemos, ¿sí? Recuerden que hicimos los mismos para las proteínas, ¿no? Cuando estudiamos proteínas, empezamos planteando cuáles eran los aminoácidos, qué era un aminoácido y la variedad de aminoácidos que había. Pasa que la variedad de aminoácidos eran 20. En este caso, en el ADN tenemos los nucleótidos y 4 tipos de nucleótidos. Ahora, para que estas moléculas den origen a una macromolécula, tienen que unirse, ¿sí? Para que estos monómeros den origen a un polímero, van a tener que unirse. Y unirse de forma covalente, ¿está bien? Con una unión fuerte, energéticamente hablando. Entonces, acá las pelotitas estas amarillas representan los fosfatos, esto azul representa el azúcar, desoxirribosa, y este cuadrado representa una de las bases nitrogenadas, la que ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que esta es la misma que esta. Bien, ¿cómo se van a unir los nucleótidos entre sí? Bueno, justamente habíamos dicho que entre estos grupos fosfato, la unión entre ellos almacenaba energía. Para hacer una unión química, y sobre todo una unión química covalente, que es una unión química fuerte, para hacer esas uniones químicas hay que invertir energía. O sea que hay que obtener energía de algún otro lado para formar la unión química nueva. Bueno, justamente, para formar una unión química entre este nucleótido y este, hace falta energía. Y esa energía va a salir de la energía de estos enlaces entre los grupos fosfato. ¿Está bien? Otra cosa que lo vamos a comentar, aunque tampoco queremos entrar demasiado en detalle en eso, pero como este azúcar tiene 5 carbonos, acá hay un oxígeno. Esto no es un carbono, esto es un oxígeno. Los carbonos son 1, 2, 3, 4 y 5.
¿sí? Esos números se utilizan para señalar qué grupo se une con qué carbono. ¿Está bien? Los nucleótidos siempre se van a unir en este sentido. Un nucleótido que en su extremo 5' tiene 3 grupos fosfato, con esa energía se va a unir al azúcar en el extremo 3. O sea que la unión es siempre 5-3. ¿Está bien? Ahora van a ver una animación de esto en esta diapositiva. ¿Sí? Con la energía que se liberó de la liberación de estos dos fosfatos, esa energía sirvió para unir a este nucleótido por su extremo 5 al extremo 3 del nucleótido que sigue. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cambia en esta diapositiva con respecto a la anterior? Acá puse otra base, que puede ser cualquiera, ¿sí? Pero no es la misma que esta. ¿Está bien? ¿Cambia eso la unión entre estos dos nucleótidos? No. La unión entre los nucleótidos va a ser igual. Se va a unir el extremo 5 de uno con el 3 del otro por la energía liberada por los fosfatos. Entonces, ¿a qué voy con esto? No participa en la unión entre los nucleótidos las bases. Acá podría haber cualquiera de las 4 bases que esta unión es igual. ¿Sí? Y eso es importante porque eso lo que va a permitir es que acá se puedan armar cualquier secuencia de nucleótidos. Total, el esqueleto de esta cadena es independiente de la secuencia. ¿Se entiende? Esto es sacado de un libro, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense, tengo el azúcar. Extremo 3 unido a un nucleótido que estaría acá abajo. Extremo 5, fosfato, extremo 3. Extremo 5, fosfato, extremo 3. Y así sigue, ¿sí? No hay límite. Digo, este se puede unir a otro, y el otro a otro, y el otro a otro, y así se van formando cadenas lineales de nucleótidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué bases hay unidas a estos azúcares? Puede haber cualquiera. Las bases no participan en las uniones de los nucleótidos de una misma cadena. ¿Sí? No participan. Entonces, la secuencia de bases puede ser a priori cualquiera. ¿Está bien? Acá ya vamos a una cadenita un poquito más larga con 4 nucleótidos. Fíjense que siempre es azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Las bases no participan en estas uniones. En este caso la secuencia es guanina, citosina, adenina, timina. Pero podría ser cualquiera, podría ser guanina, guanina, adenina, adenina. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso es, ahí ya hay potencial, van a ver, para justamente guardar información. Porque muchas veces la información se puede guardar en sistemas que permitan crear muchas combinaciones. Y acá las secuencias de nucleótidos pueden ser a priori, ¿sí? La secuencia de estos bases y nucleótidos puede ser a priori cualquiera, porque independientemente de qué secuencia sea, se unen siempre igual. ¿Está bien? Bien. El ADN en realidad como sustancia química se descubre a fines del siglo XIX, ¿sí? Por diferentes ensayos químicos se descubre esta nueva sustancia que originalmente se la llama nucleína, porque el investigador que la obtuvo justamente la obtenía de células del núcleo de ciertas células. A esa sustancia se le empezó a hacer pruebas químicas y se vio que tenían fósforo, ¿está bien? Que tenían un comportamiento ácido, ¿sí? Que había azúcares en su composición, todas pruebas químicas, todo
todas esas pruebas fueron dando información sobre la composición, ¿sí?, del ADN. Pero nosotros sabemos que la composición es una cosa y la organización es otra. Yo puedo saber cómo está compuesto algo, pero no necesariamente cómo está organizado. ¿Está bien? Durante la primera mitad del siglo XX, la investigación con estas macromoléculas siguió, aunque en realidad los bioquímicos apuntaban más a que las proteínas eran las posibles encargadas de llevar información genética, ¿sí? No les parecía que los ácidos nucleicos pudieran tener esa función. Pero bueno, a la larga de varios experimentos e investigaciones, se llegó a la conclusión ubíquense, para mitad del siglo XX, que definitivamente la información genética estaba en los cromosomas y particularmente en el ADN, ¿sí? Lo que no se terminaba de saber era la estructura, es decir, la organización, ¿sí?, de esta macromolécula. Y ahí fue muy importante una investigación que hizo un biólogo, Chargaff. Él lo que estudió fue la composición del ADN de diferentes especies. O sea, extraía ADN de diferentes células de diferentes especies y lo que veía era de estos 4 nucleótidos qué proporción había de cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ser humano, ADN del ser humano encontró estos valores de proporciones de cada una de las bases o nucleótidos, ¿sí? Vale aclarar que la suma de estos 4 números da 100, ¿sí? 100%. Lo mismo que la suma de estos 4, que de estos 4, ¿está bien? Esto es porcentaje. Entonces, estudiando otra especie, el trigo, obtenía otros números, el erizo otros números. Bueno, eso lo hizo con varias especies. Su interpretación no fue, su aporte fue este, digamos. Su interpretación no fue más allá de esto. Y justamente ahí viene el aporte de 2 investigadores que capaz que ustedes los escucharon nombrar, que son Francis Crick y James Watson, que fueron los 2 que en el año 1953, aprovechando estos datos de Chargaff y otros datos más, propusieron una posible estructura para el ADN, ¿sí? Y eso es lo que seguramente deben haber escuchado ustedes, que se conoce como la doble hélice, ¿sí? La estructura de doble hélice del ADN. Bueno, ¿cuál es un primer inconveniente? Es que una estructura tridimensional, es muy compleja de dibujar, ¿sí? Así que vamos a ir viendo nosotros imágenes que van a tratar de representar lo más fielmente posible esta estructura tridimensional bastante compleja. Después vamos a ver algo un poco más cercano a la realidad, ¿sí? Pero son todas representaciones. ¿Qué propusieron Watson y Crick para la estructura del ADN? Bueno, lo que propusieron es que el ADN en realidad es una doble cadena de nucleótidos, ¿sí? Fíjense, si ustedes se concentran en la parte izquierda de esta diapositiva, es lo mismo que la última diapositiva que vimos, que yo les mostré 4 nucleótidos unidos, ¿no? Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, y las bases. Lo que vienen a proponer Watson y Crick es que el ADN tendría una doble cadena. Serían 2 cadenas paralelas, pero con sentido inverso. Fíjense que acá el extremo 3 está acá, va avanzando, y acá el extremo libre es el 5. La cadena paralela, acá estaría el extremo 3, ¿sí? Y acá estaría el extremo, acá estaría el extremo 5, ¿sí? Eso lo van a encontrar en
en los libros cuando dice que el ADN tiene dos cadenas antiparalelas, ¿no? Paralelas en cuanto a la ubicación y anti porque tienen sentidos opuestos. ¿Está bien? Nosotros ya vimos que une a un nucleótido con el otro de la misma cadena. Estas uniones, ¿sí? Las uniones fosfodiéster, ahora le vamos a poner nombre, estas uniones fosfodiéster son uniones covalentes, son uniones fuertes entre azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Está bien? Las uniones fosfodiéster son las que hacen que se pueda formar una cadena. Acá también, ¿no? Esta cadena está formada por uniones fosfodiéster entre los nucleótidos. Ahora, ¿qué mantiene unido, o unidas, mejor dicho, a esta cadena y a esta? Bueno, otro tipo de uniones. Pero esas uniones son uniones que nosotros presentamos en el video anterior, que son las uniones puente de hidrógeno. Esas uniones puente de hidrógeno, recuerden que se daban por diferencia de polaridad en diferentes grupos. Ahora lo vamos a ver mejor en otro dibujo de estas bases, ¿sí? Desde el punto de vista de la fortaleza, estas uniones puente de hidrógeno son uniones débiles, ¿sí? Mucho más débiles que los enlaces fosfodiéster. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Son muchas uniones, acá están representadas con los puntitos, son muchas uniones puente de hidrógeno que van a establecerse siempre entre una base de una cadena y otra base de la otra cadena. Es unión entre bases. ¿Sí? Y esto tiene relación con lo que había encontrado Chargaff. ¿Sí? Chargaff había encontrado diferentes cantidades de bases en las diferentes especies. Pero, si ustedes después vuelven a mirar la tabla que yo puse hace un par de diapositivas, van a ver que siempre la cantidad de adenina y timina es parecida. Y la cantidad de guanina y citosina es parecida. Eso independientemente de la especie. ¿Sí? Y justamente Watson y Crick dedujeron a partir de ese dato que eso pasaba porque siempre que hay una timina en una cadena, hay una adenina en la otra. La complementariedad, ¿sí? Que esto es fundamental que entiendan en el caso del ADN, la complementariedad de bases es timina-adenina y guanina-citosina. O al revés, ¿no? Adenina-timina, citosina-guanina. Es lo mismo. Entonces, fíjense cómo en este pedazo de ADN se cumple lo que encontró Chargaff. La cantidad de timinas es igual a las de adeninas. 2 timinas, va a haber sí o sí 2 adeninas. 2 guaninas, 2 citosinas. ¿Está bien? ¿Por qué existe esa complementariedad entre una base y la otra? Bueno, dijimos que se formaban puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno no se forman en cualquier lado. Para que se forme un puente de hidrógeno, tiene que haber un átomo muy electronegativo de un lado y un grupo que tenga hidrógeno y un átomo muy electronegativo del otro. Entonces, acá se dan las condiciones ideales para que se forme un puente de hidrógeno. Acá también, porque tengo nitrógeno que es muy electronegativo, este enlace es polar, esta zona es una zona más positiva, esta zona es una zona con una densidad de carga negativa y acá se forma un puente de hidrógeno. Y no se puede formar ningún otro más, ¿sí? Entre adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Entre guanina y citosina, ¿sí? Se pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Porque acá están las condiciones dadas para que se forme un enlace puente de hidrógeno. Acá también. Esto es muy parecido a lo que vimos antes, ¿no? Pero acá hay una tercera posibilidad de formar otro puente de hidrógeno. O sea que entre guanina y citosina se forman 3. ¿Sí? 3 puentes de hidrógeno.
Y por eso se da siempre la complementariedad, ¿no? Que guanina complementa con citosina y adenina con timina. Ahora, queda claro que esta base corresponde a un nucleótido que está en una cadena y esta base está unida a un nucleótido de otra cadena. O sea que la complementariedad es entre bases de diferentes cadenas. ¿Sí? Bien. El dibujo que vimos hasta ahora nosotros del ADN era un dibujo en dos dimensiones. Pero si el ADN es una molécula con una estructura tridimensional, evidentemente ese dibujo es una simplificación, ¿no? Es como si aplastáramos la molécula de ADN contra un papel. La realidad es otra. O sea, la macromolécula de ADN tiene forma tridimensional. Y ahí viene el tema de la doble hélice. ¿Sí? ¿Por qué lo de la doble hélice? Bueno, lo de la doble hélice tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes se imaginan en un avión, ¿sí? Con esas hélices de los aviones más viejos, que tenían una hélice con dos puntas, y ustedes, por ejemplo, a una de esas puntas la pintaran de un color, cuando esa punta gira, la punta coloreada describe como una especie de circunferencia. ¿Sí? Si el avión está quieto, la hélice gira y genera como una circunferencia. Ahora, si la hélice gira y el avión empieza a carretear y después a volar, ahora la punta de esa hélice va girando, pero al mismo tiempo va avanzando. Entonces, imagínense que la punta de esa hélice describiría como una especie de resorte en el aire, ¿no? Iría formando como un resorte. Bien, eso sería una hélice. Pero el ADN tiene dos cadenas. ¿Está bien? Sería como una hélice atrás de la otra. Entonces, al ir moviéndose las dos, estarían generando, ¿sí?, este tipo de estructura. No sé si lo ven. Ven el sentido de giro. ¿Sí? Cómo esto va girando. Primero veamos qué representa esta cinta azul. Esta cinta azul representa los azúcares y los fosfatos unidos. Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Sí? Y estas figuras representarían las bases. ¿Está bien? Entonces, esta es una cadena que va avanzando, pero en el espacio va como girando. Y esta es otra cadena, la complementaria, que también va avanzando y también va girando. ¿Y qué las mantiene unidas? Los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Bien, para que vean algunas cuestiones relativas al tamaño, ¿no? No es que se tenga que aprender los números, pero nos puede servir para más adelante ver esto, ¿no? El ADN tiene de diámetro, de radio, 1 nanómetro, y de diámetro 2 nanómetros. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una estructura muy, muy pequeña. ¿Sí? Ahora puede ser, el ancho es 2 nanómetros, pero el largo, ¿sí?, vimos que atrás o seguido a un nucleótido puede haber otro y otro y otro y otro. Es decir, estas cadenas de nucleótidos pueden tener millones de nucleótidos. ¿Sí? No estoy exagerando. Millones de nucleótidos. O sea que pueden ser macromoléculas muy largas, pero siempre manteniendo este ancho, ¿no? Un diámetro muy, muy pequeño. Bueno, esto es sacado de un libro más moderno, y este lo puse porque es el dibujo, podríamos decir, el primer dibujo del ADN, que de hecho aparece en el trabajo original de Watson y Crick, en el cual ellos proponen, ¿no?, en 1953, la estructura del ADN. ¿Sí? Son dibujos, como verán, muy parecidos. Este ya tiene otra tecnología, ¿sí?,
otro valor descriptivo. Busqué a propósito otro modelo para que vean de ADN, ¿sí? En este caso, todas estas pelotitas que uno ve acá representan átomos, ¿está bien? Por ejemplo, los rojos son oxígenos, los amarillos son fósforo, los azules son nitrógenos, y los grises son todos hidrógenos, los grises claritos, y los grises oscuros son carbonos. Entonces, justamente para que vean, puse esta imagen para que vean cómo el esqueleto de cada hélice, ¿sí? Ven que predominan los rojos y los amarillos, ¿no? Que son los fosfatos, ¿sí? Y lo que tiene nitrógeno, los azules, están en el centro. ¿Está bien? Base con base, base con base, base con base, base nitrogenada, ¿no? Justamente. Nitrógenos. ¿Está bien? Bueno, ahí aparte tienen otras medidas para que vean. También una cosa que se descubrió en el ADN es que este doble giro de las hélices genera como dos surcos o hendiduras que no son del mismo tamaño, ¿sí? Hay una hendidura que es mayor, otra hendidura que es menor. Bueno, estos ya son detalles más específicos, ¿está bien? Pero esto para que vieran otra forma de representar el ADN en una estructura. Y esto es lo mismo, pero ya con un movimiento agregado. ¿Está bien? La voy a dejar un rato a propósito para que lo vean. Fíjense cómo el eje de cada cadena son justamente los fosfatos y los azúcares, pero todos los nitrógenos de las bases nitrogenadas están como concentrados en el medio, ¿sí? Y una base complementa con otra, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá cuando esto termine de girar, ¿no? Ahí tengo una base y acá tengo la otra, ¿sí? Ahí están complementando, ¿está bien? En esos huecos que se ven, ahí estarían los puentes de hidrógeno. Bien. Eso en cuanto a la estructura. Ahora, ¿cómo es posible que esta macromolécula lleve información genética? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Porque justamente nosotros decíamos, el genotipo es la información genética de una célula o de un individuo, y ese genotipo está guardado en el ADN. Entonces, ¿cómo es que el ADN guarda información? Bien, para entender cómo el ADN puede llevar información genética, vamos a hacer una especie de comparación o analogía, que sería la siguiente, ¿no? Nuestro alfabeto tiene 20 y pico de letras, pero nosotros vamos a elegir 4 de esas, ¿sí? A, C, O y S. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es armar palabras, ¿no? Ustedes piensen que en realidad una palabra es una combinación y una secuencia de letras. Y vamos a empezar a armar palabras lo más pequeñas posibles, ¿no? Lo más pequeño sería 2 letras. Entonces, si yo con estas 4 letras, A, C, O y S, armo palabras de 2 lugares, ¿sí? De 2 letras, puedo armar un total de 16 combinaciones. Fíjense que es válido repetir, ¿no? Yo puedo armar AA, o AC, o AO, ¿está bien? Bueno, yo ahí puse 8, pero son 16 las combinaciones posibles de combinar 4 letras diferentes en combinaciones de A2. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ya empiezo a armar palabras un poquito más largas, de A3, usando esas mismas 4 letras? Bueno, ahí ya me voy a 64 combinaciones. ¿Está bien? No sé, por ejemplo, la palabra oso, la palabra oca, son 2 de esas 64 combinaciones, que resultan de
combinar estas 4 letras en palabras de 3. ¿Está bien? ¿Cómo sé que son 64? ¿Cómo sé que son 16? En realidad la cuenta es fácil. La cuenta que hay que hacer es la cantidad de letras, que en mi caso son 4, A, C, O y S, elevado, ¿sí? Una potencia matemática, elevado de a cuántas las voy a combinar. Entonces, en este caso son 4 al cuadrado, 16, porque las estoy combinando de a 2. Son 4 que las combino de a 2. Y en este caso son 4 que las combino de a 3. O sea que es 4 al cubo. ¿Sí? 4 por 4, 64, 16 por 4, 64. ¿Qué es lo que estamos simulando nosotros acá? Estas 4 letras que nosotros estamos combinando y armando palabras podrían ser los 4 nucleótidos, ¿no? Nucleótido de adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es una semejanza a lo que está pasando con la combinación de los nucleótidos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si los tomo de a 4? Bueno, haciendo esa cuenta que decíamos, voy a tener 256 combinaciones. ¿Está bien? O sea que combinando 4 letras diferentes en secuencias de a 4, genero 256 combinaciones diferentes. Si nosotros pensamos que cada palabra tiene un significado, ¿sí? Que yo diga casa no es lo mismo que diga osos, tiene un significado diferente. Cada secuencia, en este caso de letras, pero en el caso que nos interesa a nosotros de nucleótidos, cada secuencia de nucleótidos también va a tener una información diferente. Lo que pasa es que yo estas palabras las sé leer, porque a mí me enseñaron un idioma y yo lo sé leer. Nosotros por ahora no sabemos cómo se lee el ADN. ¿Está bien? Pero una secuencia de nucleótidos, así como una secuencia de letras, tiene una información asociada. Y fíjense, combinando de apenas 4 letras, o lo que sería en el ADN 4 nucleótidos, yo ya tengo 256 combinaciones posibles. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál era una particularidad del ADN? Que la cantidad de nucleótidos en una cadena puede ser muy grande. Dijimos millones. ¿Está bien? No estamos hablando de 4, 3, 2. Entonces, por ejemplo, si yo armara combinaciones de 50 letras, como esta que tienen acá abajo, ¿sí? Fragmentos de, en vez de 4, 50. ¿Sí? ¿Cuántas posibles combinaciones habría de fragmentos de 50? Bueno, tendría que hacer la cuenta, sería 4 elevado a 50. ¿Sí? Ese número es ese que ustedes tienen aproximadamente, es ese que ustedes tienen ahí abajo, es un número muy grande. ¿Sí? O sea, prácticamente infinito. La cantidad, ¿y a qué voy con esto? La cantidad de combinaciones posibles de 50 letras de largo, si las letras que puedo combinar son 4, es infinita. Entonces, vamos al ADN ahora. Si esto en vez de ser letras fueran nucleótidos, un ADN de 50 nucleótidos, ¿sí? Tendría esta cantidad de combinaciones posibles. Y para un ADN, 50 nucleótidos sigue siendo una cantidad muy baja. ¿Está bien? O sea, el ADN estamos hablando de cantidad de nucleótidos de miles, millones. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Al ser moléculas con tantos nucleótidos, decíamos miles o millones, cada combinación, que son a priori infinitas, puede tener una información diferente. Entonces, a pesar de que el ADN uno diría, tiene 4 nucleótidos nada más, ¿no?
Parece como una macromolécula bastante eh, aburrida en ese sentido. No hay tantas variantes de nucleótidos, son 4. Pero claro, esos 4 nucleótidos combinados en secuencias de a millones da una cantidad de combinaciones enorme y la posibilidad de guardar muchísima información. ¿Sí? Justamente ¿dónde? En la secuencia de nucleótidos. Por eso hablamos de la propiedad emergente. Si estos son los nucleótidos, así sueltos, no guardan información. Ahora, cuando estos nucleótidos los unimos y los combinamos, ahí se puede guardar información. Entonces, la propiedad emergente del ADN de guardar información genética surge de estas secuencias de nucleótidos muy largas que se arman.